está para el nivel más alto es casi el 7%. ¿Y quién paga la ARL? El empleador, ¿sí? Paga, paga la ARL del empleado, que es aseguradora de riesgos laborales. Esta nueva, bueno, ya lleva varios años con esta sigla, antes luego pero sigue, no, dirección y control de programación. Nosotros llamamos eso. Nosotros vemos programación. los aportes para fiscales. ¿Por qué se pagan aportes para fiscales? Señora. Sí. ¿El qué no? Luego. Ahí. Los aportes para fiscales. Entonces, entre todos los empleados del país se pagan aportes para fiscales al SENA. Entonces, el SENA recibe recursos de todos los empleadores, en ese caso. Bienestar familiar también recibe, pues, su presupuesto se sostiene con esos aportes. Y las cajas de compensación familiar. En el caso de Boyacá, pues está con Favor principalmente. Entonces ahí están los porcentajes 2, 3 y 4. Con el tema de la pandemia, de estímulos y demás, hay normas que excluyen algunos de esos aportes, entonces se pueden con ciertas condiciones para que no queden tan altas las cargas para los empleadores. Entonces ahí tenemos también estos porcentajes son sobre el salario mínimo. Entonces el 2%, el 3 y el 4%. Entonces ahí están los valores. Y finalmente están las prestaciones sociales. En el caso de las prestaciones sociales, por ley, si es empleado, están obligados a pagarle sus cesantías proporcionales al tiempo que trabajen. Aquí, ¿qué cuenta están haciendo? Que esto sería lo que ganaría por cesantías o tendría derecho mensualmente. Pero en el caso, por ejemplo, de las cesantías, ¿a qué son iguales? Por un año de servicio de trabajo es un mes, ¿no? Un mes de salario por cesantías. Pero en el caso de las cesantías tienen en cuenta también si tienen subsidio de transporte, le suman el subsidio de transporte. ¿Qué quiere decir? Que suman el 1.423.500 más los 200.000, eso da 1.623.500 y esto lo dividen entre 12. Entonces al dividirlo entre 12 debe dar los 135.291. O sea, para las cesantías tienen en cuenta el subsidio de transporte. Por eso en la formulita aparece aquí, esta suma es del mínimo más el subsidio. Y si trabaja menos, pues igual es proporcional. En el caso de los intereses de cesantías, que también tiene derecho, es el 12%, correcto. O sea, las cesantías anualmente ganan el 12% de interés. Entonces mensualmente es el 1, que es este 1 de acá. Entonces el 1% de este valor es, si tiene, digamos, si le pagaron sus cesantías al año, las consignan el 1 y pasa un año, el 1% de este valor pues son los 16.235. Que pareciera poquito, pero por el tiempo es subvalorado. Cuando las personas mantienen sus cesantías, ya tienen un buen valor de cesantías, 1%, en este caso mensual es alto, o sea, al año es el 12%. Esto por 12, pues son 16.230, o sea, el 12% de esto, más o menos casi 200.000 pesos. Entonces es un buen valor de intereses por tener solo las cesantías ahí quieticas. Les va a generar una rentabilidad del 12% anual en su fondo de cesantías, que hay varios fondos, ¿no? Está, ¿cómo se llama el oficial? El fondo público de cesantías.
Hay privados y hay públicos. O privados, ¿cuáles hay de cesantías? Ah, eso sí, no sé. ¿Este cuál es? Fondo Nacional de Ah, la sí, Educación. sí. Ese es un fondo de cesantías. Por ahí yo estaba pensando cuando usted dijo. Se por ahí haciendo cuentas, sí. Las cesantías préstamos, la vivienda, o sea, tiene eso. Ya privados, ¿cuál hay, por ejemplo, de cesantías? Es el Cajolor, también sería público, está por venir, son fondos de cesantías, ¿no? En el caso de pensiones también hay, bueno, eso está más arriba de pensiones, hay fondos, que el público es por pensiones y también hay varios privados. Y en el caso de la reforma, pues el tema de las pensiones cambia, siempre cambia bastante, porque ya obliga a cotizar tanto a público como a privado, no solo a público. Actualmente se cotiza solo a pensiones o solo a los otros fondos. Con la reforma, por los dos. Listo, los intereses, ¿Cómo vamos? las vacaciones. También hay un nivel de vacaciones. ¿No? En el caso de las vacaciones, Claro, ahí lo del salario, sí, lo de la, como todo lo que gana uno en una empresa normal. o sea, con este salario, Aquí tengo el video, buscar el paso. en 12. Y aquí lo está dividido, creo que en 2. No sé por qué. Bueno, las primas de vacaciones son 2. Porque vacaciones es medio sueldo, es medio salario. Es decir, si se trabaja un año completo, las vacaciones se pagan medio salario. Entonces, por eso está aquí dividido en 2, porque es medio salario. Ahí lo dividen en 2 es porque aquí es la cuenta mensual, ¿no? Mes a mes, ¿cuánto iría para las vacaciones? El valor de vacaciones es 59.000. ¿Mensualmente? Este mensualmente, al año pues sería por 12. Si se multiplica esto por 12, sería la mitad del salario mínimo. Serían 700 años, en ese caso. Entonces las vacaciones. Y la prima de servicios, es cuando se trabaja el año, aquí asumiendo que se trabaja el año completo, la prima de servicios es un salario. Entonces, esta prima de servicios sería el mismo valor de las cesantías, porque es un salario incluyendo el auxilio de transporte, sino que lo dividen sobre 12 para saber el cálculo mensual. Aunque legalmente la prima de servicios se paga 2 veces al año, ¿no? Es la mitad en junio o julio y la otra mitad en final de año. Esa sería la prima de servicios. Bueno. Y la prima de servicios también tiene un atenuante, y es que para pagarla se debe haber trabajado mínimo 6 meses. O sea, si ustedes dan un contrato, por ejemplo, como empleados de 3 meses, no hay derecho a la prima de servicios, porque se tiene que haber trabajado mínimo 6 meses para tener derecho a esa prima. Y al final, bueno, estos son porcentajes que representan estos valores frente al salario mínimo. Y al final, aquí estas cuentas que se hicieron, da que el factor prestacional sería de 179,83 o de 1,79, 1,7983. O sea que si un empleado devenga el salario mínimo, el empleador mensualmente, pues debe hacer sus cuentas de disponer de esto. ¿Por qué se hace sobre todo mensualmente? Aunque las cesantías, por ejemplo, las vacaciones, las primas se pagan cada 6 o cada año, porque siempre es mejor llevar las cuentas mensuales para que el empleador sepa de cuánto dinero debe ir disponiendo, y que no llegue al final del año y deba tener pues toda esa cantidad. Que esto también ha tenido muchas discusiones, ¿no? En este caso que, por ejemplo, cuando vino la reforma laboral con las horas extras, entonces, claro, este factor prestacional se eleva, y entonces que va a quitar empleo y demás, ¿sí? Porque ya no hay tanto dinero, pero antiguamente pues funcionaba eso bien,
se pagaba el tema, por ejemplo, ahí no se está teniendo en cuenta, pero lo de horas extras, dominicales, festivos, toda esa parte. Y pues todo funciona, ahí a su debida medida. Entonces ahí para que tengamos en cuenta esto. Si fueran las famosas OPS, ¿estas OPS qué significan? O las órdenes de prestación de servicios, ¿sí? O en algunas, por ejemplo, aquí en la universidad la llaman solo así, IPS, prestaciones de servicios. Esas prestaciones de servicios, por ejemplo, ya esta parte, pues no aplica, ¿no? Prestaciones sociales, pues no hay. Para fiscales, se puede hacer voluntariamente un aporte a la caja de compensación, pero lo hace el contratista. Puede afiliarse voluntariamente, por ejemplo, aquí a Confavoy, pero no está obligado por ley. Pues dotación, auxilio de transporte, eso tampoco, ¿no? Salud y pensión, en esta parte, la paga completa, o sea, salud paga el 12%, de 12.5, perdón, y pensión el 16%, pero ellos pagan es sobre el 40% de lo que se va a cobrar, ¿no? Del contrato, ahí en ese caso. ¿Por qué? Y lo mismo aquí en riesgos. El contratista paga sus riesgos, independiente del nivel, ¿no? Riesgos del nivel 1 al 5. Entonces, esta parte, así por encimita, más o menos, es el 30% de lo que se paga. Entonces, siempre es una carga alta. Ahorita hay una idea del gobierno, por ejemplo, para que no paguen sobre el 40%, sino sobre el 100%. Pues ya por el 100% ya es un gasto muy alto, ¿no? O sea, la tercera parte se va solo de aportes, ya es bastante alto y ya tienen sus discusiones. Por ley, una OPS o una prestación de servicios es un contrato que se hace excepcionalmente porque en ese momento no hay quien realice el trabajo o un trabajo especializado. Por decir, si no hay quien lo realice excepcionalmente en ese momento, puede ser una licencia de maternidad. O sea, la señora se retira de su trabajo para cumplir con su licencia y contratan a alguien por OPS para que durante ese tiempo lo haga. O sea, esa es la naturaleza de estos contratos, para hacer cosas muy específicas, corticas, porque son de tiempo corto. Lo malo en nuestro medio fue que pues ya se generalizaron y hay muchas personas que llevan por OPS muchos años, entonces año tras año les van haciendo nuevo contrato, correcto. Y ahorita se están presentando, por ejemplo, muchas demandas, porque cuando llevan muchos años seguidos, eso ya genera descontinuidad, es como si fuera un empleado. Entonces demandan y muchas veces ganan. ¿Y ellos qué demandan? Que les paguen las prestaciones que están por acá, las cesantías, todo eso, y que les paguen salud y pensión sobre el salario total, porque ellos estaban cotizando solo sobre el 40%. Entonces, esos son los tipos de demandas que se están presentando, que son inconvenientes a que se puedan dar. ¿Qué hacen muchas empresas lastimosamente? Pues cuando una persona lleva cierta cantidad de tiempo, la saca para evitarse esos problemas legales, por mejor trabajador que sea. Entonces lo retiran y contratan a otro. Son 3 meses. Para evitar esa continuidad, ¿sí? Ahí en ese caso. Entonces son cositas ahí como para tenerlas en cuenta, de la tablita ahí del factor prestacional, que perfectamente pues cuando ustedes tienen su empresa o la van a crear, esto es lo que se tiene en cuenta, ¿no? Dentro del presupuesto, esa carga laboral para no tener ningún problema. Bueno, eso queda ahí. Ahora, con el tema de los APUs, por aquí veamos aquí un ejemplito.
Este es uno. ¿Qué actividad constructiva es esa? Que aparecía ahí. Solados, correcto. ¿Y qué es un solado? ¿O para qué se usan los solados? ¿Qué son? Por ejemplo, para nivelar pisos, funciona como impermeabilizante también, para diferenciar o para no colocar la cimentación directamente sobre el terreno natural, sino antes colocan un solado. Entonces un solado es un mortero, al final es cemento, arena y agua, ¿sí? Puede tener algo de gravilla a veces, pero muy. Y los solados, así sea un mortero, en los solados siempre se indica el espesor, la altura. Entonces, en este caso, si se especifica la altura, la unidad de medida es metro cuadrado. Ahí en ese caso. Este es un APU sencillo de solado. Entonces, dentro de los materiales que necesita este solado, concreto. Un concreto de 14 megapascales. Es un concreto ahí, es de baja resistencia. Inclusive, este material concreto, si ustedes mezclan en obra, este concreto va a tener su propio APU, porque va a existir un APU que se llama el concreto de 14 megapascales. ¿Sí? Y ese concreto va a tener materiales, mano de obra, equipos y herramientas para hacerlo. Aunque en el caso del concreto de 14 megapascales, ¿en qué unidades se medía este? Cúbico. El metro cúbico. ¿Sí? Que es la que está acá. O sea, para hacer un metro cuadrado de solado, ¿cuánto se necesita? ¿Cuánto concreto? 0.5. ¿Sí? 0,05. Ustedes siempre lo hacen, se necesitan 0,05 metros cúbicos de concreto por metro cúbico de solado. Entonces solo necesitan poquito, ¿no? 0,05, el 5%. Si necesitan esto y hacen un metro cúbico de concreto, ¿cuántos metros cuadrados de solado pueden hacer? ¿Cuál es la cuenta y qué hace? O sea, saben que necesitan solo 0,05 metros cúbicos para un metro cuadrado de solado. Si mezclaron un metro cúbico completo, ¿para cuántos metros cuadrados de solado les alcanzaría? 20. ¿Cuál es la operación que hacen ahí? 1 por 0. ¿Sí? 20 metros cuadrados. Que es una regla de 3, ¿no? Si al final es esto, 1 sobre 0,05 da 20. Sobre 5, ¿sí? Entonces pueden hacer 20 metros cuadrados de solado. Esos son los rendimientos. Yo lo convierto y lo paso a YouTube y le paso el link. Estas cantidades son los mismos rendimientos. Los rendimientos, ahí en ese caso. Se supone ahí que tienen en cuenta ya, por ejemplo, desperdicios para esa parte. Y este es el valor unitario de qué? Estos 426.000 es lo que vale ¿qué? Un metro cúbico de concreto, ¿sí? Y entonces para saber cuánto necesitan ya en pesos de concreto, ¿qué operaciones hacen ahí para calcular este valor total? Es correcto, sí, la cantidad por el valor unitario. Entonces si hacen la cantidad por el valor unitario, por aquí una formulita, entonces les da 21.335. Pues quiere decir que en concreto gastan 21.300 pesos para hacer su metro cuadrado de solado. O sea, simplemente es multiplicar el valor unitario por el rendimiento. Ahí en ese caso. Generalmente es eso, a veces se divide, porque eso depende de cómo esté esta cantidad. Aquí, en este caso. ¿Por qué? Porque hay unos APUs que en vez de decir, dicen cantidad y aparte dicen rendimiento. O sea, ellos saben interpretar, pero aquí en este caso se multiplica.
Y entonces aquí en el subtotal de materiales, pues es sumar todos los materiales, pero como no hay más, pues son los 21.335.13, ¿sí? O sea, se hace ahí ese subtotal se refiere a la suma de todos los materiales. Ahora con la herramienta menor, resulta que en los equipos, esta parte y herramienta menor, para ese soldador no están usando equipos, sino están usando solo herramienta menor. ¿Qué significa este ejemplo? Correcto, ¿sí? Entonces está la mano de obra. La herramienta menor, a ver, la herramienta menor es muy común, lo más común es calcularla con un porcentaje de la mano de obra. Ese fue un estudio que hizo Camacol ya hace muchos años y definieron más o menos cuáles son los porcentajes de mano de obra para calcular la herramienta menor. ¿Esta herramienta menor a qué se refiere? Picas, palas. Correcto, sí. O sea, la herramienta que sirve para puede servir para muchas obras, pero en algún momento hay que cambiarla. Y para varias obras inclusive, o para varias actividades constructivas. Y en algún momento hay que cambiarla porque se daña. Entonces ese valor hay que tenerlo en cuenta. Aquí lo están calculando, inclusive está bajito. Dice que es el 2% de la mano de obra. Entonces, para calcular la herramienta menor, pues primero hay que calcular la mano de obra. Entonces, si nos vamos aquí a la mano de obra, aquí en la mano de obra hay un auxiliar y un oficial. Este HH, ¿qué será? Entonces son horas hombre, ¿sí? Porque también, si, por ejemplo, los precios de la gobernación de Boyacá, hablan es de cuadrillas. Y para las cuadrillas dicen es HC, que sería la hora cuadrilla. Cuando hablan de cuadrillas es porque hay varios, ¿no? Hay varias personas ahí. Y ahí la hora hombre, la cantidad, miremos el auxiliar que está ahí, esta cantidad que es, también es un rendimiento. Entonces aquí ¿qué está diciendo? Que se necesita 0,3 horas hombre para hacer un metro cuadrado de solado. Entonces si ustedes multiplican el valor unitario, este valor unitario sería lo que vale una hora de trabajo de ese auxiliar. Entonces, si multiplican los 9.037 por 0,3, les debe dar lo que cuesta el auxiliar, o sea, el 30% de esos 9.000. Deben dar los 1.700 al grupo. Sí, 2.711. Ahí está. Y, por ejemplo, aquí les están dando el valor total, el valor unitario, o sea, lo que vale la hora hombre del oficial. ¿Cuál sería el rendimiento o esa cantidad? ¿Cómo se calcula ahí? ¿Dividirlo, perdón? El valor unitario en el valor total. Pues la formulita igual es, estamos ahí, que la cantidad por el valor unitario es igual al valor total. Y si quieren saber pues despejan. O sea, ¿qué sería el valor total sobre el valor unitario? Entonces, si colocan ahí el valor total sobre el unitario, les da ahí 0. les da el 0,3. Bueno, ahí dio lo mismo coincidencialmente, pero da 0,3. Muchas veces da lo mismo. Cuando no da lo mismo acá, son rendimientos diferentes, hay que mirar el número de trabajadores. Porque si se ven, por ejemplo, no sé, asumamos que aquí es 0,6. Si este auxiliar necesita 0,6 horas y este oficial necesita 0,3 y solo se contrata uno y uno, entonces
va a haber un problema porque el que más este se demora más, este le toca esperar o hacerlo más despacio. Entonces, cuando son así diferentes, esto cambia, ¿no? Aquí las horas. Entonces, si este se demora 0,6 y este se demora 0,3, seguramente aquí hay que contratar 2. Entonces, aquí se contratan 2 y a este valor ya no sería 9.000 sino 18.000. O sea, eso hay que verlo también, porque en unos APU sí pasa eso. Los rendimientos son diferentes. Y hay que igualarlos. Lo mismo hay que relacionar acá los rendimientos de la mano de obra con el rendimiento de los materiales, aquí en este caso. O sea, ¿qué pasa ahí? Si el auxiliar de obra Bonito. y el oficial necesitan 0,3 horas para hacer 1 metro cuadrado, pues hagamos ahí ese ejercicio. ¿A qué se refiere eso? Ellos necesitan 0,3 horas. Si trabajan 8 horas al día, ¿cuántos metros cuadrados de solado hacen? O sea, aquí ¿cuántos metros por este rendimiento, cuántos metros cuadrados de solado al día haría ese persona? Trabajando 8 horas. Mi hermano menor también se parece a Pablo. Harto. Es una regla de 3, ¿sí? Si para 1 metro cuadrado necesitan 0,3 horas, trabajando 8 horas, ¿cuántos hace? Aquí, papá. Mira cómo lo blanco. Sí, claro. 26. 8 dividido en 0,3. 26. Y esa como 8. Sí, 26,7 metros cuadrados, ¿sí? una está súper bravo. Entonces vean que si trabajan 8 horas pueden hacer 26,7 metros cuadrados. Bueno, estos son ideales, ¿no? O sea, Que se quedan 8 horas, pero dedicados al mismo ritmo, ¿sí? Solo a eso. Entonces hay que estudiar también que ya después de la tercera hora ya uno está cansado y no rinde igual. Entonces, por este lado pueden hacer 26,7. Y el concreto, ¿cuántos podía hacer por aquí? 20, ¿sí? Haciendo 1 metro cúbico. Entonces hay que mirar, si ustedes mezclan 1 metro cúbico al día, pues estarían más o menos 10, o sea, tendrían que mezclar un poco más de 1 metro cúbico. Entonces habría que mirar también el APU de concretos para saber cuál es el rendimiento. O sea, si alcanzan ese mismo día a mezclar el metro cúbico completo. ¿Sí? Saber, sobre todo, ver es el rendimiento de la mezcladora. O sea, ingresar después del APU de concretos, ver el rendimiento del equipo, a ver si al día sí mezcla el metro cúbico. Que es lo más seguro, ¿no? Perfectamente en las 8 horas puede mezclar ese metro cúbico. Entonces no están tan mal, pero sí hay que mirar el rendimiento del concreto. O sea, lo que vamos a hacer es que siempre hay que revisar los rendimientos de mano de obra con los rendimientos de los equipos. Pero aquí no hay equipos, directamente sí porque el concreto si mezclan en obra Es que mi va a hermano tener le tiene equipos. mucho Entonces hay que mirar los asco a rendimientos de puede la ya cagan los bichitos. Sí, en claro. este caso. Ya comí algo Más o menos también de similares. Porque puede ser que Resulta que se le pasó. si el equipo no Yo está estaba muy ya rápido, va a quedar quieto y se podría usar lo para cambian, otras pero yo cosas. me quedé sin carro. O resulta que el Y se equipo me está pasó trabajando tanto todo que el se tiempo, alcanzó pero no como de alcanza a poquito. mezclar lo que necesita Y se fue a aquí la vomitar. mano de obra, entonces la mano de Y mi obra hermana ahí en el tiene baño tiempos vomite buenos. y él ríe. O sea, todos sus análisis ahí De se barriza. pueden- Escuchen. O sea que no. Ahí como para mirar si es mejor comprarlo ya mezclado o poner agua en esa. Sí, claro. La traigo O sea, con y las- de- a ver, vamos a ir eso. Aquí con el presupuesto, como tienen las cantidades de obra, o sea, si necesitan mezclar 100 metros cúbicos en poquito tiempo, pues es más rentable comprar lo que, si no tienen mezcladoras, es más rentable comprarlo que ponerse a alquilar mezcladoras. O podrían pensar en comprar las mezcladoras para mezclar y se quedan con las mezcladoras. O sea, hay que ver qué es mejor.
que es más rentable Ajá. y se quedan con ese equipo. Ahora que al comprarlo hay que pensar, por ejemplo, en dónde las van a guardar. O sea, si quieren, perfecto, porque ese es un gasto adicional. Sí, y ahí empieza el contratista a tener su propio equipo. Es mejor a veces. Ese es otro análisis que se hace en programación de obras. Si es mejor alquilar o comprar, a ver qué es mejor. En equipos pasa igual, sea una retro, una autoniveladora, ¿qué es mejor? Aunque también depende muchas veces del tipo de contrato donde se haga y con quién se contrate. Porque a veces cuando se contrata con alcaldías, ellos obligan a que se use ese equipo de ellos, así el contratista tenga equipo. A veces hacen eso. ¿Por qué? Porque ellos se quedan con el alquiler, ellos atiendan su equipo y les genera ese ingreso. Ejemplo, el mismo que tiene las volquetas, tiene la maquinaria amarilla. Sí. Entonces, si prestan el servicio de la maquinaria amarilla, obligan a usar sus volquetas. A ver, la mayoría de las personas de relojeros tienen sus volquetas. Se me alquila la regla. Es un cambio activando las instalaciones. Sí. Hay que revisar ahí si ellos cumplan con todo. O en el caso de las canteras pasa mucho de eso. Cuando hay obra que se requiere material, también direccionan a que se cumpla o se consiga el material en ciertas canteras. Pero siempre hay que verificar que las canteras tengan licencia ambiental. Nuestro medio casi todas fallan, es por eso. Entonces, cuando pasa, nos ha pasado, cuando se va a revisar la cantera, si sea una buena cantera, esté cerca, y no, si legalmente no cumple con todo, ya es suficiente para decir que no se contrata con ellos. Y eso ha sido un problema. Generalmente esas canteras aparecen que, por ejemplo, que los dueños son cercanos a quien está haciendo el contrato y demás, o sea, todo es negocio. Pero si no, así la cantera tenga buen material, si no cumple con los requisitos legales, es mejor que no, porque después es un problema. O sea, todos los contratos generalmente los investigan. ¿Quién investiga esa parte fiscal? La Contraloría, es la que más investiga. ¿Sí? Y la Contraloría tiene, por ejemplo, la general, las departamentales, sobre todo la general, tiene personal específico para investigar las ejecuciones de obra. O sea, tiene profesionales en eso. Entonces, todo eso lo revisan y obviamente pues, hay que hacerlo bien. Esta es otra actividad, esta es la de sobrecimiento en bloque. Ustedes ven aquí que, por ejemplo, ya tiene más materiales, ¿no? Tiene arena, cemento, bloque, agua y música. En los APUs, este APU fue tomado, si este fue tomado de alguno que existe, muchas veces los APUs tienen marcas comerciales, pero por ley no deben existir. O sea, debe existir en la especificación de esto, no sé si es un impermeabilizante, si es algo, pero no existen marcas comerciales. Entonces, ese es un error a veces que se comete. En los presupuestos, cuando ustedes definen especificaciones de las actividades constructivas, no se colocan marcas comerciales. O sea, si van a hacer un vinilo, una pintura, ponen pintura tipo 1, pero no ponen qué marca, porque eso es suficiente para tumbar esa propuesta, no se pueden poner marcas. Para eso están las famosas especificaciones técnicas. ¿Sí? Ahí en ese caso. O sea, que decir que el vinilo sea lavable, que yo no sé qué, pero nada de marcas. Sabiendo obviamente que en el mercado hay marcas unas mejores que otras, pero siempre son solo especificaciones técnicas. O sea, está prohibido por ley y es justo, ¿sí? Que no poner ese tipo de marcas. Todo se cumple mucho con las especificaciones técnicas o ahora los contratos con las garantías o los mantenimientos. Las garantías son bien importantes. A veces las especificaciones dicen que el producto de garantía mínimo de cierto tiempo, porque hay muchos productos en el mercado, ustedes bien saben, que pueden cumplir con las especificaciones pero no duran lo mismo.
O sea, cumplen con esto, más no con la calidad. ¿Sí? O sea, si es una pintura, por ejemplo, puede ser una pintura que con el tiempo se empiece a brillar, empiece a tener problemas. Entonces, para eso viene el tema de las garantías y sobre todo para la calidad. Por ejemplo, en la parte de vehículos, ustedes ven que hay vehículos de diferentes marcas, ¿no? Que hay marcas unas que no tienen tantos problemas como otras. O sea, en los materiales de construcción es similar. Inclusive con el acero, en una época que se importaba mucho acero, no traía la misma calidad del acero nacional. O al contrario, puede haber productos que importados funcionen mejor. Bueno, ahí hay diferentes variables. Es entonces, aquí es para ver que si calculan ustedes el valor total, ¿qué es lo que hacen? Multiplicar ¿qué? Pues la cantidad por el valor unitario, ¿cierto? O sea, multiplican estos dos. Aquí, ¿qué está diciendo? Que necesita 0,04 metros cúbicos de arena para hacer un metro lineal de sobrecimiento. Ese es el rendimiento para hacer ese metro lineal. Entonces podrían ustedes perfectamente calcular, por ejemplo aquí, de arena, si necesitan hacer si necesitan hacer 100 metros lineales de sobrecimiento, ¿cuánta arena lavada necesitan? ¿Cuánto les daría ahí? Si necesitan hacer 100 metros lineales, ¿cuánta arena? ¿Cuánta arena? La arena 100 metros cúbicos, ¿no? Cantidad. Entonces son 100 metros por 100 metros por 81, 82, 25. ¿Cuánta arena les da? Es la misma regla de 3, ¿no? Ah. Sí. Un metro. Si para hacer un metro lineal necesitan 0,04 metros cúbicos de arena lavada de peña, para hacer 100 metros, ¿qué? Al contrario, para hacer 100 metros lineales, ¿cuánta necesitan? 4 metros. Sí. 100 por 0,04, 4 metros. Necesitan 4 metros cúbicos. Entonces ya saben ustedes que necesitan comprar 4 metros cúbicos. Y empiezan otras variables, que si el viaje se lo hacen de 6 y necesitan arena para otras cosas, pues compran los 6 y ya saben que 4 se van para esta actividad. O sea, con los APUs ustedes sacan pueden hacer las cantidades de materiales que necesitan, cotizarlos y comprarlos. O sea, de aquí es donde salen esas cantidades de materiales que se necesitan en obra. Lo mismo, el cemento gris. ¿Cómo sacan entonces este valor unitario? El valor total sobre la cantidad. ¿Sí? Sobre la cantidad. Entonces ahí les daría ese valor unitario. O sea, lo que vale un kilo. Un kilo de cemento, perdón. Y si necesitan 12 kilos para un metro lineal, ¿cuántos kilos ahora de cemento necesitan para estos 100? ¿Cuánto cemento? Para hacer esos mismos 100. Si necesitan 12 para uno y necesitan hacer 100, ¿sí? 1200 kilos. Entonces ya es tonelada, 200 kilogramos. Entonces ya es más peso. Lo mismo con el bloque. El bloque, según estos datos, ¿cuántas unidades necesitan para hacer un sobrecimiento? ¿Cuánto les da ahí? ¿Yo cuánto, verdad? 24.
Correcto, ¿sí? 24, 21. ¿Por qué puede haber ese bloque ahí medio bloque, no? O sea, un pedazo de bloque. Como es por metro lineal, sí, muchas veces puede dar no bloques enteros, sino 24 y un poquito. Porque igual se van a hacer muchos metros lineales. Entonces, si dejan solo 24, les va a faltar. Si dejan 25, les va a sobrar, van a sobrar bloques. Dependiendo, si son 100 bloques, les sobran. Ahí en ese caso. Y entonces, lo mismo. Si necesitan 24 bloques para un metro lineal, pues para los 100 metros lineales serían 2.421 bloques. Es 24, 21%. Bueno, este valor unitario ya lo hallamos para el agua, estos también, listo. Bueno, entonces la herramienta menor, que faltó en el otro. Aquí la mano de obra. La mano de obra, aquí ustedes lo ven que la están expresando diferente, dice AA. Entonces debe existir información donde les diga esa mano de obra AA a qué se refiere. Y aquí esto claramente ya lo están haciendo es como hora de cuadrilla. Entonces les va a decir en otra información, les va a decir en otra parte, esa hora de cuadrilla está conformada por tales y tales trabajadores. El valor unitario de la hora de cuadrilla son 24.000, la cantidad son 1.12. Entonces, ¿cuánto vale esa mano de obra? ¿Cuánto cuesta? O sea, 1.12 por 24.000. ¿Cuánto da? Espera un momento, por favor. Gracias. 27.501,85 centavos cuesta la mano de obra para hacer un metro lineal, o sea, siempre es para la unidad de la PU, un metro lineal de sobrecimiento. Si la cuadrilla, aquí que está diciendo que la cuadrilla necesita 1,12 horas para hacer un metro lineal. Entonces, si esa cuadrilla trabaja 8 horas diarias, ¿cuántos metros lineales de sobrecimiento pueden hacer? ¿Cómo hacen la operación? 8 dividido en 1,12, ¿sí? ¿Cuánto les da? 7.14 metros lineales. Y esto hacen al día. Y saben que tienen que hacer 100 metros lineales de sobrecimiento. Entonces, ¿cuántos días de trabajo requieren? Sería 100 sobre 7,14. 112. Como 4 días. Como 4 días. 100 sobre 7,14. Sí, porque son 100 metros lineales que hacen al día, necesitan en total que hacen 7,14 diarios. Entonces 100 sobre dividido en 7,14, ¿cuánto da? 3, 6, 9, 4 días. 14.005. Más o menos, ¿sí? 14 días. ¿Sí le da plata ahí esa parte? O sea, ellos hacen, cambiémoslo así, 8 horas es un día. Si en un día de 8 horas, 8, 5, bueno, ahí depende de cómo sea el cronograma, calendario, en un día hacen 7,14, necesitan hacer 100. Entonces, ¿cuántos días necesitan? Entonces sería 100 sobre 7,14. Entonces necesitan 14 días. Pero esos días son días hábiles, ¿no? Días de trabajo. Entonces en calendario 14 días son 3 semanas. Perfectamente casi. Sí, no. Y 3 semanas en calendario ya son casi 21 días. Entonces más o menos son 20 días calendario. Sí. Estos son días hábiles. Esto hay que tener en cuenta cuando ustedes lo ponen, por ejemplo, en proyecto. Hay que saber si son hábiles o calendario. O si no los ponen aquí a trabajar. Ahora, si los necesitan trabajar todos los días, pues los ponen todos los días.
¿sí? Ahí en ese caso. 14 días. Y si ustedes necesitan hacerlo en la mitad del tiempo, en 7 días hábiles, entonces contratan otra cuadrilla, ¿cierto? Y si contratan otra, o sea, el APU sigue igualito, sino que ya internamente ustedes contratan otra cuadrilla. Y si contratan otra cuadrilla, tienen que tener la disponibilidad de los materiales. ¿Sí? Porque puede ser que los materiales, si se los llevan día a día, que no sería normal, ya sería el doble, que necesitan disponer de materiales. Entonces, todo eso hace parte de la programación y el APU les sirve para analizar todo esto. Los APUs. Y finalmente, la herramienta menor. Si vean que aquí este valor total obligatoriamente tiene que coincidir con este unitario, porque están diciendo que la herramienta menor es un porcentaje del valor de la mano de obra. Entonces tiene que ser el mismo, el APU. Si es un porcentaje de estos 27.500 y les dio 825, ¿qué porcentaje es de la mano de obra? ¿Qué porcentaje sería ahí? O sea, 825, ¿qué porcentaje es de 27.500? ¿Cuánto les da? ¿El 5, el 4, el 3, el 2? O sea, dividían estos dos. Este divide en este por ciento. 0.03. Gracias. Entonces ahí es el 3%. O sea, el porcentaje de la mano de obra, perdón, es el 3%. La herramienta menor, disculpen, es el 3% de la mano de obra. Que parece poquito, ¿no? 825 pesos. Si necesitan 100, ya son 82.500. O sea, ya es un valor considerable. Si tienen muchas actividades constructivas, ese valor va a aumentar obligatoriamente. Ese es el tipo de interpretaciones que ustedes deben hacer con sus APUs. Ah, bueno, aquí faltaba que suman materiales, suman equipos y suman mano de obra y les van aquí el precio unitario, la APU. Y recuerden que ese precio son los costos directos ahí de su APU. Cuando ustedes presentan una propuesta, por ejemplo, ante el sector público, la gobernación, por ejemplo, los APUs ya están hechos. Pero la propuesta económica hay que modificar los valores. Si la propuesta les dice que es de 100 millones y ustedes deben presentar su presupuesto cercano a esos 100 millones, lo que ustedes hacen es modificar los APUs, pero en los valores unitarios. ¿Sí? Entonces, si esto cuesta, no sé, el bloque cuesta 487 pesos, si ustedes se quieren bajar un poquito, pues ustedes cotizan que vale 400, no sé, 460 pesos. Entonces, al modificar el APU, acá el valor les modifica el precio unitario y toda la oferta les va a bajar un poquito. Si este es el precio tope, si máximo pueden cotizar esto, si esto es lo mínimo, pues lo que hacen es empezar a subir. Pero entonces por eso es bien importante en los APUs, si ya están hechos, verificar que estos precios sean los actuales, los del mercado. Porque también puede pasar que la arena aquí cuesta 82.000, pero actualmente la cotizan y vale 120.000. Entonces esto también lo pueden actualizar. Entonces pueden subir y bajar precios en los APUs. ¿Qué verifican en las propuestas? Que los APUs no se modifiquen esto. O sea, que no quiten, por ejemplo, el agua, porque si quitan el agua, la propuesta queda incompleta, y si queda incompleta, se rechaza, ahí en ese caso. Y en la parte también aquí de cantidades, estos requerimientos, sobre todo se modifican sobre los valores unitarios en las propuestas, para hacerlas más reales, ustedes ya verifican su precio.
que modifican mucho, sobre todo los apegos que son más influyentes. En una obra, por ejemplo, el cemento influye mucho. Si lo modifican, si ustedes modifican un poquito el valor del cemento, les cambia totalmente todo, porque se necesita mucho cemento, ahí en ese caso. Eso ahí para tenerlo en cuenta. Y cuando se revisan propuestas, también se revisa que estos cálculos queden bien hechos. Entonces, ¿por qué? A veces les piden no, que los valores totales tienen que estar en centavos 2. Entonces, si aquí les dio, por ejemplo, 52, no sé, 503, pues queda 52,50. Y lo mismo la suma, aquí siempre se pide redondear a tantas cifras. Porque sobre todo en propuestas grandes, todo esto se revisa. Y el presupuesto general se revisa y se corrige. Entonces puede ser que, por ejemplo, su presupuesto dio 100 millones. El corregido dio 100 millones con 2.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ellos definen un porcentaje de variación y si estos 2.000 pesos superan ese porcentaje, ya queda por fuera. Porque eso pasa mucho, hacen los presupuestos, eso ahorita y con la tecnología y todo lo revisan mucho, pero antiguamente, por ejemplo, no cotizaban completo, entonces ya la ley se modificó y dijeron no, tienen que cotizar completo. Después había pequeños errores acá, pero obviamente cuando ustedes van a cobrar al interventor, se cobra eso de este valor, y habían errores en acá, entonces ahí había otro problema. O en el presupuesto ya detallado, o sea, son muchos inconvenientes que se han presentado y ahora esto se controla bastante para que se cumpla, ahí en este caso. Y lo que ustedes cotizan acá, les pagan eso. O sea, independiente que si les valió mucho más la arena, pues ustedes en su propuesta presentaron que valía esto y usaron tanto, pues se les paga sobre ese valor. O sea, es salvo excepciones, pero generalmente es sobre esto. Entonces, en algunas, inclusive en la realidad, ¿qué pasa? En algunas partes se puede perder, pero en otras se gana. O sea, ahí viene el equilibrio. Bacán el sistema, ¿no? Entonces, De cámaras. ustedes van a hacer ustedes este ejercicio. ¿Listo? Acá. Para esta mampostería, pero que está bien sencillita. Muy bien, reúnense en grupos, 2, 3 personas. Van a calcular los espacios que están en amarillo, todo lo que está en amarillo.